Recording is on. Ok. Muy buenos días a todos los presentes. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio académico donde la curiosidad se transforma en conocimiento y la medicina en ciencia. Hoy continuamos con esta serie de exposiciones que hemos venido teniendo de ASO Research, una iniciativa diseñada para guiar a estudiantes y futuros profesionales de la salud en sus primeros pasos dentro del mundo de la investigación. En un contexto donde la medicina evoluciona constantemente, la investigación ya no es opcional, sino fundamental. Astro Research busca desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes, fomentar la medicina basada en evidencia y, sobre todo, demostrar que investigar no es exclusivo de expertos, sino una habilidad que se construye desde la formación. Este espacio representa una oportunidad para transformar ideas, proyectos y proyectos en conocimiento que puedan mejorar la vida de los pacientes. Y para continuar con este programa académico, vamos a tener el honor de contar con un ponente sumamente increíble, con una trayectoria sumamente increíble también. El universitario Andrés Rojas Pérez, que a su vez presenta, estudiante de medicina de la Universidad Mayor de San Andreas, es auxiliar de la Cátedra de Salud Pública, editor de la revista científica de gestión 2023, asesor en Asocemo Cuenca 2025, director de JE Bolivia 2025, publicación de resumen en la revista científica Fisiología Altura 2023, segundo puesto en la categoría de protocolo de investigación PELSOSEM 2025 y tercer lugar en póster científico Simposio Fisiología de Altura Solafire 2025. Sin duda, una gran trayectoria. Su experiencia representa un claro ejemplo del impacto que puede lograrse cuando la práctica se combina con la investigación, al cual le damos un fuerte aplauso y una cálida bienvenida para esta exposición a continuación. Eh, Buenos días a todos. Bueno, voy a prender la cámara. Ya, ok. Déjenme compartir pantalla. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, el día de hoy tenemos dos temas. Entonces vamos a empezar con el primer tema, que va a ser bioética en investigación. Bueno, lo que a mí más me gustaría es que todo sea práctico, porque es mucha teoría, pero a veces al aplicar a la investigación, o sea, en la vida real, suceden algunas cosas, ¿no? Entonces, desde mi experiencia y demás, les voy a dar quizás algunos consejos para evitar algunos errores y demás situaciones que puedan enfrentarse, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Bioética en investigación. Bueno, un poquito se ha movido la letra. Bueno, vamos a empezar con varios conceptos. Quiero empezar primero con el concepto de deontología. La deontología va a venir del griego de dos voces, que es deber y logos, ¿no? Que va a ser, o sea, deontos y logos. Deontos, que va a ser deber, y logos, tratado o estudio. Entonces, más que todo, la deontología se va a referir a las obligaciones y derechos que vamos a tener en el ámbito médico. Algunos prefieren llamarlo deontología médica para referirse a nuestro campo en salud, para específicamente referirse a los médicos, ¿no? Y al personal de salud. Bioética. La bioética va a ser una rama de la ética que estudia los problemas morales relacionados con la vida. Es muy importante un poco quizás la conjugación de las palabras, ¿no? Bio es vida, ética, entonces generalmente cuando es bioética es en nuestro campo, porque nosotros sí vamos a estar interactuando con seres vivos, ya sea humanos o animales incluso. Entonces, este apartado de la ética está referido a nuestro campo, que busca tomar las decisiones para proteger la dignidad humana. Pero bien, la bioética, bueno, tiene en sí 5 principios fundamentales, 5 principios que lo van a ver casi en todo libro y demás lugar de información que ustedes busquen, siempre va a estar casi estos 5 principios.
Y bueno, ¿de dónde nacen estos 5 principios, no? Bueno, tiene su historia que va a ser más que todo en el informe de Belmont de 1979 y desarrollados por algunos investigadores, ¿no? Esto es más que todo su origen en Estados Unidos, elaborado por la National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical Behavioral Research. Surge como la respuesta a los graves abusos en investigación, especialmente el caso de estudio de sífilis del estudio Tuskegee, que en resumen, este es un estudio de investigación en una población de personas de raza negra donde tenían la enfermedad de sífilis y a estos pacientes no se les ha dado el tratamiento, la cura, ¿no? Y en esos tiempos, en 1979 y demás, ya existía la cura, pero no se les dio para hacerles un seguimiento de cómo evolucionaba la sífilis, ¿no? O sea, cómo iba a la enfermedad empeorar, qué síntomas, qué daños iba a causar y claro, eso es algo que los pacientes que estaban en este estudio no sabían. Entonces es algo que atenta contra la dignidad humana y entonces de ahí nacen estos 5 principios. Y vamos a ser un poco prácticos para que traten de entender. Bueno, autonomía. La autonomía, bueno, va a ser más que todo respetar la decisión del paciente. En este caso hay algo fundamental, o sea, por eso la imagen casi todo va a ser la relación médico-paciente. Nosotros como médicos, personales de salud, investigadores, etcétera, hacemos el uso de la información al paciente. Depende de 2 cosas, ¿no? O sea, en el contexto de que cuando un paciente tiene una enfermedad y demás, el médico le explica, ¿no? Su situación, su pronóstico y demás. Otro es cuando es en el ámbito de investigación, qué sé yo, el paciente puede estar sano o enfermo y nosotros le informamos si quiere participar de dicho proyecto de investigación, ¿no? Y demás. Entonces, la autonomía es respetar la decisión del paciente, debe ser consciente de su situación, de su enfermedad, por eso se le informa, y el paciente elige, ¿no? Decide si acepta el tratamiento, no acepta el tratamiento y demás. ¿Qué vamos a implicar en este principio de la bioética? Aquí el consentimiento informado, la libertad de decisión, respetar los valores personales, creencias, religiones y demás, ¿no? Un ejemplo en investigación puede ser que un paciente no quiera participar en un ensayo clínico, aunque el médico considere que podría beneficiarse, se respeta la decisión del paciente, ¿no? Eso es el principio de autonomía, él decide. Y más que todo, bueno, yo quiero un poco enfatizar en que muchas veces estamos hablando nosotros desde la posición del médico o del investigador, ¿no? Pero ¿qué tal si nosotros nos ponemos en la otra situación? ¿Qué tal si nosotros igual somos seres humanos, nosotros igual nos vamos a enfermar o igual nos pueden invitar a ser parte de un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que, en mi opinión, la empatía, ¿no? Porque a veces hay algunos colegas y demás que pueden decir, pero le va a beneficiar al paciente, ¿no? Entonces, o sea, él ha rechazado, pero le van a beneficiar, o sea, voy a hacer en contra de su voluntad, pero ¿qué tal si pues, cambiamos los papeles y tú algún día fueras el paciente, el enfermo, e hicieran algo que está en contra de tu voluntad, tu decisión, ¿no? Beneficencia. Beneficencia. Bueno, él es el otro principio de la bioética. Aplicando de forma idónea, oportuna y eficiente los conocimientos y recursos de la ciencia y el arte médico que nos ofrecen para el mantenimiento y recuperación de la salud del paciente o en colectividad, ¿no? Una familia, una comunidad, etc. Aliviando las dolencias con el consuelo y el apoyo moral. La obligación en actuar en beneficio del paciente o el participante promoviendo su bienestar. ¿Qué vamos a implicar aquí? Maximizar los beneficios y buscar el bienestar del paciente, ¿no? Es generalmente aquí el beneficio-riesgo, ¿no?
Un ejemplo, diseñar un estudio donde el nuevo tratamiento tenga posible beneficio terapéutico real y no sea solo experimental sin utilidad. Bueno, aquí otra vez lo mismo, es la relación médico-paciente. Nosotros estamos invitando a tal participante a, qué sé yo, pues un ensayo clínico, tiene tal enfermedad, estamos haciendo prueba de un nuevo medicamento, pero este nuevo medicamento ya quizás ha pasado por algunos estudios previos en animales, generalmente, y es en sí un medicamento seguro, ¿no? Sí, o sea, no va a haber mucho riesgo. Es más beneficioso que riesgoso. Entonces, nosotros, con nuestro conocimiento médico, por eso nosotros tenemos las bases, entonces le indicamos al paciente y o sea, es algo beneficioso, ¿no? No estamos tratando de, qué sé yo, un medicamento sumamente que no haya sido probado en diversos estudios, ensayos clínicos. Incluso tú ya sospechas, qué sé yo, a ver, no sé, una dosis de paracetamol, pero demasiado elevada, que puede causar daño en los órganos, un daño, por ejemplo, en los riñones, no sé. Y por hacer un ensayo clínico, directamente le quieres dar al paciente, hay más probabilidad de que le causes un daño, ¿no? Entonces, eso no estás aplicando la beneficencia porque estás haciendo mal uso de tus conocimientos. Si tú sabes que ese medicamento es demasiado riesgoso para el paciente. No maleficencia. Esto se resume en primum non cere, ¿no? Primero, no hacer daño. La no maleficencia es no causar daño al paciente y evitar el sufrimiento en aquellas prácticas médico-quirúrgicas que fueran necesarias de causa de enfermedad. Bueno, implica evitar riesgos innecesarios y otra vez evaluar el riesgo-beneficio. Un ejemplo en investigación, no incluir pacientes en un ensayo si el fármaco tiene efectos adversos graves conocidos sin justificación ética, ¿no? Esto se relaciona un poco igual con la no maleficencia. Hacemos un ensayo clínico, sabemos que el medicamento puede tener demasiados riesgos y aún así le queremos convencer al paciente de que acepte ser partícipe del estudio, pues va a haber un daño. Y el principal, como dice, primero, no hacer daño. En lo posible no debemos causar daño al paciente. También esto, aparte de la investigación, nos movemos al ámbito médico, ¿no? Especialmente en el ámbito quirúrgico. Cuando a un paciente se le realiza una cirugía, tratamos en lo posible de que no sea invasivo, ¿no? Como por ejemplo, si el paciente tiene una colecistectomía, se prefiere hacer una laparoscopía porque va a ser mínimamente invasivo, no le va a causar tanta, o sea, una cicatriz grande, porque ustedes saben cómo es la cirugía laparoscópica, es apenas una incisión para meter el instrumento, entonces eso está bien, ¿no? No maleficencia. Justicia y equidad. Justicia. Distribución equitativa de beneficios, riesgos y recursos en salud. Equidad, aplicación de la justicia considerando las diferencias individuales, sociales y buscando reducir desigualdades. No todos reciben lo mismo, sino que lo necesitan. En otro concepto que podrían encontrar, algunas bibliografías unifican estos dos, ¿no? Van de la mano, es el conocimiento de los derechos que todo ser humano goza en los beneficios de la salud, sin discriminación de ninguna índole y esforzándonos para ofrecer una atención médica de la misma calidad para todos. Esto más que todo es equidad, es igual a igualdad, ¿no? Básicamente nosotros como médicos, investigadores, debemos tratar a todas las personas de la misma forma. A ver, en la justicia va a implicar, ¿qué va a implicar? Igualdad en acceso, no discriminación, selección justa de los participantes. En equidad, trato diferenciado según necesidad, inclusión de poblaciones vulnerables con protección adicional. Bueno, a ver, bueno, en el ámbito médico, nosotros como médicos tenemos que atender a todos los pacientes por igual, ¿no? No puede haber preferencias y algunas desigualdades o discriminación. Si un paciente es de otra religión y quiere decir, no, yo no lo quiero atender porque no sé, después otro paciente puede ser de una clase social
baja, digamos, ¿no? Alguien que puede estar en situación de pobreza o mal aspecto y demás, pero nosotros como médicos no podemos rechazar a ese paciente. Entonces, eso es más que todo la justicia y equidad. Ahora, en el ámbito de investigación, bueno, generalmente en las investigaciones nosotros al diseñar el protocolo, cómo vamos a realizar el muestreo, el tamaño de muestra y demás, generalmente esto en los estudios aleatorios, ¿no? Por eso, en los estudios aleatorios, como habíamos comentado, digamos, agarro tal barrio, tal zona, tengo la lista de todos los vecinos y bueno, al que le toque, ¿no? Es al azar y, o sea, no puede haber aquí eh, una discriminación, una desigualdad, ¿no? Me toca justo, qué sé yo, a un paciente que no me agrada o demás y no lo excluyo del trabajo de investigación. Eso no es correcto. Entonces todo tiene que ser igual, todo tiene que ser con justicia. Ejemplos de investigación. Bueno, un ejemplo en justicia, o sea, aplicando el principio bioético de justicia, puede ser no seleccionar solo personas de bajos recursos para estudios riesgosos por conveniencia. La selección debe ser científica y no socialmente sesgada. Este es un ejemplo que lo he escuchado. Generalmente a veces, a ver, ¿quién puede aceptar un trabajo de investigación que involucre algo de riesgo y evitar los problemas legales o sociales, ¿no? Porque a veces, como les había comentado, a veces hay estudios algo riesgosos, entonces, digamos, para evitar problemas, la gente que quizás no te va a hacer problema legal, etcétera, a veces se selecciona a gente que está en bajos recursos o es una población vulnerable. Porque, qué sé yo, si puede pasar algo, más que todo en el aspecto legal, ¿no? Te pueden denunciar y demás, ¿no? Pero a veces dices si una persona de bajos recursos no debe tener ni siquiera quien lo defienda, entonces eso no está bien. Pues el término de justicia es para todos, no puede haber un sesgo, no puede haber una conveniencia sin justificarse, ¿no? También existen los estudios de conveniencia, que ya habíamos hablado en el anterior, pero eso está justificado más que todo por las limitaciones, ¿no? Que pueda haber en la población y demás. Pero no es que agarres a gente vulnerable de bajos recursos y que le quieras meter tu trabajo de investigación. En el aspecto de equidad, adaptar el consentimiento informado para pacientes con nivel bajo educativo, lenguaje sencillo, apoyo visual. Vamos a pasar ahora al consentimiento informado. Bueno, antes de esto hay un resumen de todos estos 5 principios, que más que todo, a ver, autonomía, si a mí me preguntan qué es la autonomía, pues más que todo es la libertad, ¿no? La libertad de decidir del paciente, del participante. Beneficencia, beneficio, hacer el bien. No maleficencia, seguridad, no hacer daño. Justicia, igualdad, una distribución equitativa y la equidad, la necesidad de una justicia adaptada. Listo, ahí se resumen los 5 principios de la bioética. El juramento hipocrático. Bueno, esto lo han debido quizás ver en primer año o no sé, pero es el código ético profesional que establece los principios fundamentales que debe guiar la práctica clínica. Juro por Apolo Médico, por Asclepio, Igea y Panacea y por todos los dioses y diosas, ¿no? Es el juramento hipocrático. ¿Cuándo se creó? Bueno, a veces su nombre ya te da la pista, es más que todo se atribuye a Hipócrates. Sin embargo, algunas bibliografías dicen que más que todo ha sido la escuela de Hipócrates la que ha redactado este juramento. Surge en la antigua Grecia, hace 400 años antes de Cristo, y bueno, eso ya lo saben. Pero bueno, ahora que el juramento hipocrático, bueno, incluso creo que hoy en día, en la actualidad, se está como, por así decir, actualizando y demás, porque hay nuevos desafíos en la ética. Ya no es casi como antes. O sea, las cosas cambian, ¿no? Porque hay nuevas situaciones médicas, nuevas situaciones sociales y demás. ¿Y qué limitaciones tenía este juramento hipocrático?
básicamente la prohibición de la eutanasia, ¿no? Un paciente básicamente implicado en el suicidio voluntario, que nosotros sabemos que no podemos. O sea, si un paciente me dice que le apliquen una dosis de tal medicamento porque ya no quiere vivir, nosotros como médicos, recordando los 5 principios de la bioética, no maleficencia, no podemos hacer eso. Entonces, es una limitación. También el tema del aborto. Esto, básicamente, que hoy en día igual ha vuelto un tema actual sobre si se vuelve legal o no, y en todo caso, si se vuelve legal, ¿quién debería hacerlo? O sea, obviamente un personal de salud, pero muchos médicos no quieren porque están regidos por los principios de la bioética, ¿no? No quiero hacer no maleficencia, yo no quiero causar daño, ¿no? Entonces, eso es una limitación. Y no administrar sustancias dañinas, ¿no? Básicamente en los experimentos, ensayos clínicos, como habíamos comentado, si nosotros con el conocimiento médico sabemos que tal medicamento o tal dosis, etcétera, tiene más daño que beneficio, o sea, es más riesgoso, hay más probabilidad de que pase algún efecto adverso o daño irreversible y demás, no podemos estar experimentando de esa forma, ¿no? El consentimiento informado. El consentimiento informado hoy en día es muy clave, es algo muy clave porque incluso nosotros cuando hagamos un trabajo de investigación, un manuscrito y demás, y queramos enviarlo a una revista, en muchas revistas ya te piden como un requisito, bueno, cuando envíes a una revista, envíes el manuscrito, ¿no? Aquí está tu documento Word, te piden a veces otro documento extra donde adjuntes las tablas y las figuras que has usado, que vas a usar, y también te piden adjuntar un PDF, una foto del consentimiento informado en caso que sea un reporte de caso y demás, ¿no? Eh, entonces, hoy en día es muy importante esto, ya es algo riguroso que están pidiendo las revistas indexadas, son unas revistas de alto prestigio. Entonces, ¿qué es el consentimiento informado? Es el proceso mediante el cual una persona acepta voluntariamente participar en un procedimiento médico o de investigación después de recibir la información clara, suficiente y comprensible sobre los riesgos, beneficios, las alternativas, si es que hay, y las posibles consecuencias. No solo es un documento, sino es un proceso ético y comunicativo. Elementos claves del consentimiento: información adecuada, comprensión, voluntariedad y capacidad de decisión. Antecedentes: ¿de dónde nace el consentimiento informado? ¿Por qué? Es el Código de Nuremberg, ¿no? De 1947. Es el primer documento que exige el consentimiento voluntario. Después, en 1964, se crea la Declaración de Helsinki, formaliza su uso en investigación médica. En 1979, el informe Belmont, que habíamos comentado, como el caso de Tuskegee, consolida el consentimiento como parte del principio de autonomía. Por tanto, el concepto moderno surge entre 1947 hasta 1979. Y aquí tenemos modelos de consentimiento informado. Bueno, hasta el momento yo no he podido encontrar un formato fijo, o sea, no es que hay un formato que todo universal, para así decir, que todos debamos usarlo. Uno, qué sé yo, si haces investigaciones en todo el mundo, ¿no? Entonces, he visto que varía mucho, hay estos ejemplos, también muchas veces nosotros podemos hacer nuestros ejemplos, algunas revistas tienen su consentimiento informado establecido, o sea, dicen, si quieres publicar en esta revista, este es el formato de consentimiento informado, o sea, tienes que imprimirlo y tienes que hacerlo firmar al paciente, si no, no se te acepta en esta revista, varía, ¿no? Y eso es un poco una limitación para mí, o sea, esto es algo clave, por eso, si digamos yo ya tengo decidido a qué revista quiero mandar mi manuscrito o cuando termine mi trabajo de investigación, quiero enviar a tal revista, sería bueno revisar en la página de la revista si tienen un formato de consentimiento informado. Porque, ¿cuál es la situación? Tú hacemos un reporte de caso
ok, yo, digamos, encuentro este formato en la internet, encuentro este formato de consentimiento informado, me parece bien, le informo a mi paciente, al participante, y bueno, ahorita vamos a ir un poco en el detalle de eso, y digamos, firma. Pero digamos, en tal revista me dicen, no, este no es el formato adecuado. Entonces tienes que rehacer o sea, con el consentimiento de la revista, tienes que volver a buscar al participante, al paciente. Entonces, no, pues muchas veces, a veces no vas a volver a ver al paciente. Entonces, yo les recomendaría eso. Si ya tienen una revista elegida donde van a enviar su trabajo de investigación, qué sé yo, la revista de salud pública, porque mi reporte de caso, mi investigación es de salud pública, entonces, veo que tiene un formato, okay, o la revista de cirugía, ¿no? Eso sería un tip para mí, porque rehacer estas cosas, créanme que en la vida real es un poco complicado. Ahora, nos vamos a los ejemplos, ¿no? Estos son algunos ejemplos que he podido encontrar en Internet, que es básicamente, ¿qué es lo que debe tener un consentimiento informado? Como habíamos explicado, debe ser comprensible, debe tener información adecuada, capacidad de decisión, voluntariedad, debe explicar los riesgos, beneficios, alternativas y posibles consecuencias. Nos vamos a este ejemplo. La fecha, el lugar, la institución, el establecimiento médico, el paciente. Dice, yo, empieza siempre casi siempre, yo, paciente tal, declaro que soy mayor de edad, o bueno, cuento con las capacidades físicas y mentales para consentir el procedimiento que voy a recibir, o declaro que soy representante legal del parentesco y que he sido informado en detalle del procedimiento o tratamiento, nombre del tratamiento, qué sé yo, punción lumbar, a realizarse por tal, el nombre del médico, o en este caso cuando es una investigación del investigador principal, ¿no? El investigador Andrés Rojas, o de la institución, ¿no? De qué sé yo, si estuviera trabajando con mi universidad, por la Universidad Mayor de San Andrés y sus posibles riesgos, beneficios, alternativas. Autorizo al personal de salud para la atención de contingencia y urgencias derivadas del acto autorizado, atendiendo al principio de libertad prescriptiva. Entiendo que tengo el derecho de hacer preguntas y aclarar dudas antes de otorgar mi consentimiento. Cuando nosotros, o sea, se le da una hoja de información, con esto más va, se le explica, ¿no? Se le hace una punción lumbar. Una punción lumbar explica que el paciente va a estar en posición de cúbito, se le va a extraer 3 ml de líquido cefalorraquídeo, y que después los daños son posible dolor en la situación de la punción y demás, ¿no? O sea, se tiene que explicar todo, y el mismo, qué sé yo, el mismo participante tiene derecho a hacer preguntas. Y si le dice, pero doctor, con esto, qué sé yo, no voy a quedar paralítico, el médico tratante, el investigador debe informar, no va a haber o sea, el riesgo no va a ser, no va a pasar eso porque el riesgo es mínimo. Nosotros somos personal calificado y lo vamos a hacer bien, ¿no? Y demás. Entonces, se explica los riesgos, o si hubiera riesgos, se detalla en el consentimiento, en las cirugías, ¿no? A veces se dice, sí, se te va a hacer una cirugía abierta y va a quedar una cicatriz, una enorme cicatriz en tu abdomen, que va a desaparecer en los meses, ¿no? Si, qué sé yo, al paciente le preocupa lo estético y dice, no, pero yo no quiero esa cicatriz, no hay opción, tenemos que hacer una cirugía abierta, ¿no? Bueno, el paciente ya va a decidir si quiere o no, etcétera. Los beneficios, las alternativas que pueda haber, en caso, más que todo esto, cuando a veces un paciente no quiere aceptar un tratamiento quirúrgico, qué sé yo, le tiene miedo a las cirugías, etcétera, puede haber un tratamiento farmacológico, que quizás no pueda ser muy efectivo como el tratamiento quirúrgico, pero que el paciente, bueno, va a optar, va a decir, no, prefiero, o incluso la medicina tradicional puede ser una alternativa, pero que no tiene mucho valor científico, pero bueno, es decisión del paciente, la autonomía se debe respetar. Y en el caso de la investigación, bueno, es lo mismo, dependiendo, bueno, más que todo, en la investigación y en estudiantes, nosotros generalmente no hacemos pruebas invasivas, ¿no? Más que todo, se le pide el consentimiento informado para que pueda responderme un cuestionario, un test,
En el caso del reporte de caso, para que yo pueda recolectar su caso, o sea, su situación clínica, donde se le explica al paciente que va a ser anónimo, o sea, no se va a publicar su nombre en todo o sea, va a ser público, va a decir, el señor Carlos Pérez tiene tales enfermedades y etcétera, y sus fotos más va a estar detallado, ¿no? Miren a la herida, ¿no? Es algo que no es ético en los reportes de caso, ¿no? Porque es todo anónimo. Se le explica al paciente, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros hiciéramos pruebas invasivas, qué sé yo, toma de glicemia, ¿no? Que es un pinchazo en el dedo para tomar la glicemia, pero qué sé yo, mi paciente puede tener miedo a las agujas, a pesar de que el daño es mínimo, pero bueno, entonces se le explica el consentimiento informado, se firma, el paciente debe firmar. Ahora, que hay, a veces, muchas veces no es necesario que ponga todo su nombre completo, porque si nos ponemos un poco en la lógica, lo que habíamos dicho, si es anónimo y el mismo participante paciente no quiere decir su nombre, o sea, ya te dice, ok, pueden redactar mi enfermedad, lo van a publicar en esta revista, ok, acepto, pero no quiero que ni siquiera en el consentimiento informado ponga mi nombre. O sea, ustedes no quiero, o sea, no quiero que aparezca en ningún lado mi nombre para que me identifiquen, etcétera. Entonces, a veces se permite poner solo iniciales. Si es Carlos Pérez, va a decir C.P y su otro apellido, Tapia, digamos, C.T.T. Pero a veces algunas revistas no te aceptan y demás, eso ya va a variar. Pero bueno, quiero irme ahora a otro apartado, que esto quizás muchos no lo conocen, que es asentimiento informado. ¿Es lo mismo que el consentimiento informado? Más o menos sí. El asentimiento informado es la aceptación afirmativa de participar en un procedimiento de investigación por parte de una persona que no tiene plena capacidad legal para consentir. Aquí está la diferencia. Y esto más que todo a qué tipo de población se aplica. Niños, adolescentes, o sea, personas menores de edad y personas con capacidad limitada. No reemplaza el consentimiento, sino que es un complemento. Características claves: adaptado al nivel de comprensión del menor, lenguaje sencillo y respeta su voluntad, aunque legalmente decidan los padres o tutores. Ya, que no, bueno, más que todo el ejemplo que vamos a detallar es si nosotros quisiéramos hacer un trabajo de investigación en un colegio, eh, bueno, o sea, van a estar los estudiantes, los niños, personas que son menores de edad. Nosotros como investigadores podemos hacer un acercamiento, ¿no? Podemos informar y todo, pero ellos, al ser menores de edad, no tienen el aspecto de la capacidad legal para dar su autorización, ¿no? Es más que todo, el consentimiento informado va dirigido a los padres. El consentimiento informado, o sea, para que entiendan el resumen, si digamos yo quiero hacer un trabajo de investigación en un colegio, generalmente, o en población menor de edad, voy a tener que conseguir en sí 2 permisos. Esa es la situación. Y va a ir en orden. Primero, qué sé yo, a ver, pongamos algo muy simple. Es solo hacer una encuesta de actividad física y demás en los escolares, ¿no? Entonces, incluso es algo, ni siquiera es invasivo, o qué sé yo, igual, medir peso y talla, calcular el IMC y los hábitos nutricionales, ¿no? Se calcula el IMC si los niños están en sobrepeso y se les va a hacer un cuestionario para saber qué es lo que consumen, ¿no? Si comen más comida chatarra, si comen la división del plato saludable, cereales, etc. Ni siquiera es invasivo, es algo de recolección de datos. Pero incluso hasta para tocar a los menores, o sea, en la toma de peso y talla, bueno, entonces necesito el consentimiento informado de los padres, o sea, prácticamente o bien que nosotros personalmente podamos hablar con los padres si es que tenemos la oportunidad en una reunión escolar o etcétera,
O a veces se les envía a los niños, se les da el consentimiento informado, se les dice que esto se le entrega al padre, ¿no? El padre ya lo lee y seguro en el consentimiento informado va a estar explicado todo. A su hijo queremos tomar el peso y talla y hacer un cuestionario sobre los hábitos alimenticios, no involucra riesgos, no hay nada, es anónimo, la. Si el padre decide que el niño acepta, pues firma y ya. Tenemos el consentimiento informado de los padres, que son los, más que todo legalmente, que sí pueden dar su autorización. Pero ahora si nos ponemos en los principios de bioética, qué sé yo, si tal vez el niño no quiere participar, digamos, es una persona tímida o X razones, se le hace un asentimiento informado al niño, o sea, y más que todo, como habíamos explicado, en el asentimiento, ¿cuál va a ser la diferencia con el consentimiento? Que debe ser adaptado al nivel de comprensión del menor y lenguaje más sencillo. Entonces, bueno, este es un ejemplo de asentimiento. Dice, nos gustaría incluirte en los procesos de intervención sobre incluirían la participación de casi todos los estudiantes del colegio. Si decides participar, tendrás una intervención conmigo y la realización de varios talleres en la escuela. La intervención será individual o en grupo, el que participarán otros estudiantes de tu escuela. Todos estos procesos serán grabados en audio, fotos y video. También usaremos videocámara. Participar en estos procesos de intervención no supondrá ningún riesgo para que tengas la oportunidad de pensar sobre la participación. Eso podría mejorar tus procesos de aprendizaje y la calidad de vida, ¿no? Y demás. Y aquí está incluso unido un consentimiento más, porque ya te pide, o sea, la firma del estudiante y la firma de un representante, o sea, del tutor. Sí, más que todo eso, o sea, cuando haces en población menor de edad, deberías tener dos permisos, el consentimiento de los padres y el asentimiento de los participantes que son los menores de edad. Y bueno, con eso terminaríamos el primer tema de bioética en investigación. Me han pedido que dé una palabra clave antes de pasar al próximo tema. Entonces, la palabra clave va a ser autonomía. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, que va a ser búsqueda bibliográfica en base de datos. Bueno, esta parte va a ser un poco más práctica. Ahorita voy a compartir mi pantalla para que podamos en la misma web realizarlo. Pero hay unos conceptos que vamos a detallar antes. Los operadores booleanos. Bueno, no sé si han escuchado antes, pero los típicos operadores booleanos, que prácticamente son tres, que va a ser OR, AND y NOT, que básicamente está en inglés y va a ser OR, O, AND, y NOT, no. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos conjuntos, dos círculos, para que más o menos entiendan qué es lo que debería hacer cada operador. Cuando usamos el operador OR, vamos a asociar dos términos o frases para buscar los documentos donde uno estén los dos términos o ambos es equivalente a la unión de dos conjuntos, como habíamos explicado. Si, por ejemplo, queremos obtener documentos sobre managers, pero también sobre entrepreneurs, utilizamos este operador. Managers, ponemos OR, entrepreneurs, y ya. Y debería buscarme todos los documentos que tengan estos dos, porque estoy pidiendo. Es como aquí pongamos diabetes mellitus, y aquí hipertensión arterial, ¿no? O sea, estoy buscando, le voy a pedir al buscador, a la base de datos, que me dé con estos dos términos sí o sí. Ahora, AND y este operador va a asociar dos términos o frases y buscar documentos donde ambos términos estén presentes, no necesariamente uno junto al otro. Es equivalente a la intersección de dos conjuntos. Si, por ejemplo, queremos buscar sobre managers and communication, utilizamos este operador y va a unirlo a los dos. Y el NOT,
No, esto va a ser para excluir, porque qué sé yo, si estoy buscando diabetes mellitus, pero quiero diabetes mellitus sin hipertensión arterial, o sea, porque mi investigación se trata de otra cosa. Entonces va a excluir al término que voy a poner, ¿no? Que es hipertensión arterial, y bueno, va a ser, o and not, en muchos casos. Ahorita vamos a ir a la parte práctica. Entonces, and y es una intersección, or una unión, y not una exclusión. Ya. Ahora los términos mesh y términos dex. Básicamente es casi lo mismo, pero lo que quiero que resaltar es el idioma. Mesh va a ser más que todo en inglés y dex va a ser en español. Entonces, ¿qué significa mesh? Es la abreviación de Medical Subject Headings. Es un tesauro biomédico en inglés desarrollado por la National Library of Medicine y utilizado principalmente en PubMed. Organiza los artículos por temas estandarizados, permite encontrar información aunque los autores usen términos diferentes. Ahorita vamos a ir a la práctica. ¿Qué es un DEX? Son los descriptores en ciencias de la salud. Es un vocabulario controlado multilingüe, español, portugués, inglés, desarrollado por el BDM. Se utiliza en bases de datos como Lilacs y SCielo. Diferencias claves entre un mesh y un DEX. Como habíamos explicado, es el idioma. Mesh va a ser inglés y DEX es español, portugués, incluso algunos términos en inglés, porque ya saben que a veces algunas palabras en inglés no tienen una traducción en español, ¿no? Su origen, en el caso de Mesh, el PubMed, va a ser en Estados Unidos, y los DEX es más que todo por la OPS Latinoamérica, ¿no? Como habíamos explicado, en qué bases de datos se van a utilizar más que todo, en PubMed y en SCielo de Linux. Esta es la página de la OPS, de los DEX, de los descriptores en ciencias de la salud. Ahorita vamos a hacer la práctica. Bases de datos. Ya, antes de pasar a la parte práctica, ¿qué son las bases de datos? Es un sistema organizado de información que almacena, clasifica y permite recuperar documentos científicos como habíamos explicado en otra ponencia, hay diferentes tipos de artículos, artículos originales, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, casos de reportes, incluso las tesis. Muchas veces en estas bases de datos hay tesis, más que todo va a ser en Google Scholar, literatura gris. En pocas palabras, son plataformas donde se encuentra la evidencia científica. Bueno, aquí he puesto, por ejemplo, 5 bases de datos, y ahora quiero explicar qué significa esto, estos tiqueados y esta X. Bueno, incluso ustedes ya quizás en otras ponencias han debido escuchar otras bases que son el Web of Science, o sea, WOS. Después hay el Sevier, o sea, que es lo mismo que Scopus, y demás, ¿no? Porque generalmente siempre ya un poco se me hace repetitivo. Siempre cuando te quieren mencionar bases de datos, te dicen Scopus, PubMed y Web of Science y WOS. Pero, o sea, ya, está bien. O sea, te dicen, en estas bases de datos están los mejores artículos, aquí es donde vas a encontrar información exclusiva que en estas bases de datos no va a haber. Ok, pero una vez nosotros queremos acceder a estas bases de datos, nos encontramos con unas limitaciones, que resulta que no todas son gratis. Por ejemplo, para acceder a Scopus hay que suscribirse, hay que pagar. O hay otra alternativa, que es muchas universidades tienen acceso a través de sus correos institucionales. En el caso mío de mi universidad, sí teníamos acceso a Scopus el año pasado. Mi universidad sí pagó la suscripción, por así decirlo, y sí lo he probado. Es una buena plataforma, la verdad. Sin embargo, para esta gestión 2026 ya no tenemos la suscripción a Scopus. Entonces, ya no puedo acceder, o sea, ya no puedo hacer mis búsquedas aquí. Literalmente ya es una limitación.
Sin embargo, están siempre las viejas confiables, PubMed, a pesar de la polémica que ha existido el año pasado, que ya no se iba a financiar por parte de Estados Unidos y te aparecía un mensaje, ¿no?, en PubMed al ingresar, etcétera, etcétera. También está Lilacs, Cielo y Google Scholar. Y también aquí voy a destacar a Redalyc, que igual es en el ámbito latinoamericano. Entonces vamos a poner en práctica. Voy a compartir mi pantalla. No, ya estoy compartiendo. Entonces, vámonos. A ver, empecemos con... ¿qué se llama? PubMed. Bueno, ustedes ingresan a la página de PubMed. No, perdón, quiero primero con los DEX. Ya. Como habíamos mencionado, esta es la página de la OPS, donde están los descriptores de ciencias de la salud, los DEX en español. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, o sea, ustedes ingresan y directamente les manda a esta página. Aquí dice búsqueda. Cualquier término lo dejan aquí. Ahora ponemos lo que queramos buscar. Diabetes mellitus. ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va básicamente buscar los términos DEX y también en su equivalente a diferente idioma. Por ejemplo, diabetes mellitus es un término DEX, sí, porque está descripción en español. Diabetes mellitus, tal como está escrito. Y como habíamos comentado, si esto lo quiero pasar a un término MESH, que ya va a ser en inglés, sigue siendo diabetes mellitus. En portugués también se le dice diabetes mellitus en los trabajos de investigación. Cuando hacen un trabajo sobre diabetes mellitus, usan el mismo DEX, las mismas palabras clave, ¿no? Otras palabras. Pero ¿qué otras opciones tengo? Por ejemplo, si estuviera buscando diabetes mellitus lipoatrófica en español y en inglés, iría así. Después, diabetes mellitus tipo 2. Sí, la diabetes, otros lo clasifican, ¿no? Tipo 1, tipo 2. En este caso es igual válido. Tiene sus alternativas de inicio en adulto, en la madurez, de inicio lento, estable, no insulino dependiente, resistente a la cetosis y demás. O sea, sí fue un... digamos, si voy a hacer una búsqueda en PubMed, pues copio el descriptor en inglés. Ya. Aquí me quiero ir a otro apartado antes, si se han fijado. Dice filtros aplicados. ¿Qué significa esto? Esto es algo clave para mí, porque no quiero deshacerlo para después no estar uno por uno haciendo, pero nosotros ponemos tal palabra de los DEX, MESH, para buscar tal enfermedad, etc. Esto yo quiero irme a esto apartado de filtros. Esto es muy clave para mí, porque si no te va a aparecer un montón de resultados. En este apartado tenemos los años, ¿no? Por ejemplo, si a mí me han pedido buscar artículos de diabetes mellitus, pero de los últimos 5 años, estamos en 2026, qué sé yo, desde 2021 hasta 2026, porque incluso hay aquí mismo te avisa que hay un artículo de 1966. Bueno, entonces nosotros simplemente movemos esto. Hay que mover un poco de espacio porque si de golpe agarra muchos años. Entonces, ya. Los últimos 5 años. Y listo, me va a mostrar solo artículos de 2021 a 2026. Eso si queremos hacerlo de forma manual con los años. Ahora, lo mismo. Si digamos estoy calculando, estoy 2026, de los últimos 5 años me han pedido.
pero al hacer la aritmética no sé, por alguna razón te preguntas si cuenta desde el 2026 o desde el 2025, es decir, para que el límite sea de 2020, agarras desde 2020 o desde 2021. ¿Estás contando 2026, sí o no? Ay, tengo la duda. Entonces, mejor dejémoslo de forma, o sea, ya la misma base, los últimos 5 años ya. Listo. Aquí hay otro apartado que dice que solo te va a mostrar abstracts, solo resúmenes, pero no el texto completo. Dice full text, texto completo, pero no vas a poder muchas veces descargarlo, no te va a aparecer la opción. Entonces, generalmente yo selecciono free full text. Quiere decir que me va a mostrar de un artículo y me va a dar el link para que yo pueda descargarlo todo, ¿no? Entonces, generalmente aquí, por ejemplo, free full text, y me aparece la opción de PDF y yo puedo descargarlo. Me da el artículo y yo hago clic aquí y descargar, ¿no? Ya, ahora sí, por eso, digamos, yo no pusiera esta opción, me va a aparecer otros artículos, pero no voy a poder descargarlos. Tal vez solo me va a dar el abstract o me va a dar el texto en este apartado, pero no es cómodo para mí. Si, digamos, muchas veces aquí aparece todo el manuscrito, pero no puedes descargarlo, tendrías que copiar, pegar, sacar captura de pantalla, etc. No es cómodo. Ahora aquí, tipo de artículo. Aquí miren, o sea, por alguna razón PubMed los clasifica en varios, en diversos, tienen una subdivisión muy demasiado, en mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? A ver, te aparece todo esto. O sea, lo está clasificando todos los artículos en estos tipos de artículos. Adaptado a ensayo clínico, biografía, reportes de caso, estudios clínicos. Estudios clínicos fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. En animales, veterinario. Comparación de estudio. Ya, entonces, ahora, ¿por qué está seleccionado así? Todo lo que yo he seleccionado aquí son, porque yo quería buscar artículos originales. Esto habíamos comentado en los tipos de artículos, que existen artículos originales, artículos primarios y después las revisiones sistemáticas, ¿verdad? En una revisión sistemática yo tengo que agarrar solo artículos originales, o sea, como madera, ¿no? Entonces, al momento de yo querer hacer una búsqueda en PubMed, pues me ha aparecido todo esto. Entonces, yo he tenido que seleccionar cuáles son artículos originales que cumplen con esos requisitos, que básicamente es darte datos primarios, ¿no? Por eso, los ensayos clínicos sí son estudios primarios, pero aquí lo divide en varios, ¿no? Por fases. Entonces, seleccionas todo esto. Bam, 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 bam. Un artículo que es una biografía, pues no es un artículo original. Entonces, por eso yo no lo he seleccionado. Después aquí un metaanálisis, obviamente no, eso es un estudio secundario, ¿no? Eso desde la revisión sistemática, lo que sigue, ¿no? Versión mejorada, por así. Entonces, yo me he creado, por así decir, este filtro, o sea, ahorita como está, me va a mostrar puro artículos originales. Si esto yo lo borro, bueno, me va a mostrar todo tipo de artículos, incluso revisiones sistemáticas. Aquí hay otros filtros. El idioma. Me informa, a veces incluso aparece portugués. O sea, ¿qué estoy buscando? ¿Artículos en inglés o español? Si pongo en español, se va a limitar mucho. Miren, a ver, ahorita está con 3.003 artículos. De 2021 a 2026, con los filtros de que solo son artículos originales. Y si digamos yo le pongo español,
porque yo no sé inglés o qué sé yo, solo estoy haciendo de Latinoamérica, se reduce a 10. Eso es algo que tomen en cuenta. En PubMed hay más artículos en inglés. No es casi una base de datos que estén artículos de Latinoamérica, por así decirlo. Si yo estoy buscando estudios solo en Perú o solo en Bolivia, solo en Ecuador, porque estoy haciendo una revisión sistemática enfocada solo en la situación de Ecuador o Perú, etcétera, ¿no? Después puedo clasificar en el tipo de población, aunque aquí va a ser si son estudios en humanos o estudios experimentales, más que todo en animales. Incluso podemos seleccionar el sexo, si quiero solo mi población son femenino, masculino, edades y demás. Incluso aquí están los preprints, ¿no? O sea, los preprints son como artículos anticipados, pero no están todo completo, ¿no? Podemos seleccionar muchas de estas opciones, pero yo les recomiendo que no, porque después, así, nosotros seleccionamos, ya quiero que solo masculino, y te va a aparecer 0. El problema es eso, o sea, no podemos hacer un tamizaje muchas veces. Mire, ya he puesto en humano, me sale 7. A ver, ¿qué le puedo poner? Edad, ya. Si le pongo la edad, lo limito la edad, 1. Ya se ha limitado a 1. Entonces, no les recomiendo mucho filtrar, o sea, todo. O sea, aparecen muchas opciones, pero en mi opinión, no. Tampoco es los filtros de PubMed tan, ¿cómo decirlo?, tan confiables. Muchas veces excluyen algunos artículos que sí debían incluirlos. O sea, falla como su mecánica, ¿no? El bot, no sé cómo funcionará. Yo lo que les recomiendo es sí hacer el filtro de años, porque si no les va a dar desde la antigüedad. Sí, eso es bueno. Después, texto completo gratuito, si es que van a hacer un análisis del artículo. Eso es algo clave. El tipo de artículo, como les había comentado, aquí está mi filtro, el que yo me he puesto, porque esto no aparece tiqueado, todo esto aparece en blanco. Y filtros adicionales del idioma. Y esto no me haría mucho problema. O sea, yo no seleccionaría ni inglés ni español. O sea, si me aparece un artículo en inglés, lo puedo traducir con otros programas y ya. Eso sería en el caso de PubMed. Me he olvidado. Nos vamos avanzando. Aquí están es lo mismo. Esto es para hacer la estrategia de búsqueda, como habíamos mencionado. Digamos, seguimos con diabetes. Ya, seguimos con diabetes mellitus. Esto es para hacer la estrategia de búsqueda. Algunos lo hacen en otro Word, ¿no? Apartado y ya, y después copian. Pero aquí también se puede hacer. Le pongo a agregar. Ok. Y aquí, está traducido. Quiero traducir en inglés. Está. Estamos en idioma inglés, ¿no? He puesto el término diabetes mellitus. Aquí están mis operadores booleanos. El and, or, not. Diabetes mellitus y and. Ya, está seleccionado and. Y digamos, hipertensión arterial. Tengo que buscar su equivalente. Ya, en español, hipertensión arterial es... no, esto es hipertensión arterial pulmonar, no. Fue hipertensión. Ya, esto es lo que estoy buscando, ¿no? Porque hipertensión arterial, arterial, o sea, pacientes que tienen presión alta. Hay otro que es hipertensión arterial pulmonar, no estoy buscando esto. Estoy buscando esto. En español es hipertensión, así lo clasifica el término DEX, ¿no? Que te está diciendo, es presión sanguínea alta. En inglés va a ser hypertension. Ok, copiar entonces. Listo. Le hice un clic, me lo encerró en paréntesis, mi término diabetes y hipertensión, ¿no? Entonces, si lo pongo search, o sea, buscar,
ya me da. Me da que hay 19 artículos que básicamente van a ser originales, de texto completo gratuito, en los últimos 5 años, ¿no? Pero igual, o sea, pueden poner los múltiples términos que estén usando, pero aquí me quiero ir a otra cosa más. A ver. And, ya. Ay, se me ha borrado diabetes mellitus. Ya. Antes. Aquí hay otro apartado. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está. Cuando, mejor se lo traduzco. Ya, está. Todos los campos. Estos términos, o sea, estas palabras claves, términos mesh, cuando busquen un artículo, yo le estoy pidiendo al bot, a la IA, de PubMed, si va a buscar en todos los campos, o sea, si va a buscar en todo el artículo, búscame estas palabras. O lo puedo limitar a veces a buscar que solo en el título y el abstract, o sea, el resumen, me aparezca estos dos. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos al ejemplo. Me quiero ir. Ya, en cualquier artículo. Me quiero ir esto, ¿por qué? Bueno, cuando hagan un poco revisiones sistemáticas, un poco pongan en práctica, van a ver que aquí va a aparecer un montón de resultados y pues, no vamos a revisar todo eso, ¿no? Y muchas veces te vas a llevar una sorpresa, qué sé yo, por eso. Tú le has pedido a la base de datos que busque hipertensión y diabetes mellitus. Y si, digamos, tú has seleccionado en dónde está. Ya. No. Ya. En este apartado, ¿no? Si tú lo has dejado aquí en todos los campos, no has tocado nada. Le has pedido que busque esas palabras en todo el manuscrito y tú al momento de leer, qué sé yo, aquí te va a decir otra cosa, otra enfermedad, no sé, dislipidemia en pacientes ancianos, deportistas, no sé. Y tú te preguntas, pero aquí y tú lees, estás leyendo, oye, aquí no habla nada de diabetes y hipertensión arterial, ¿por qué ha fallado el bot o el buscador? Pues resulta, y digamos, estás leyendo todo, o sea, pones incluso en el buscador aquí, y resulta que muchas veces tal vez han usado un artículo de diabetes y hipertensión en la discusión, o sea, en la discusión han podido usar, aquí va a aparecer, digamos, diabetes y hipertensión, pero nada que ver con el estudio, o incluso en la bibliografía, no tiene bibliografía, ¿no es? Aparece todos los artículos que han utilizado y qué sé yo, uno había sido diabetes, hipertensión, su título. Muchas veces eso es lo que ocurre. Entonces, algo más fidedigno para mí, por así decirlo, es que en este apartado yo le ponga título y resumen, porque al hacer esto, sí o sí, el artículo debería hablar de diabetes y hipertensión, ¿no? En el abstract, ustedes saben, al leer el abstract siempre debe estar lo más detallado de qué trata el estudio. Entonces, hay más oportunidad de que si yo le pongo título y resumen, ese artículo sí o sí me hable de diabetes y hipertensión arterial. O sea, es algo asegurado, por así decir, casi. Pero si yo le pongo todos los campos, es probable que cometa muchas veces la base de datos error, encuentre esas palabras que yo le estoy pidiendo, pero no en lo importante del artículo, sino en algún lugar random, en la bibliografía incluso. Eso es algo, pero a veces también en las revisiones sistemáticas no es adecuado hacer esto, porque qué sé yo, si tú lo limitas a título y resumen, te vas a leer 2 artículos,
Pues con eso no puedes hacer ni revisión de nada. Entonces sí o sí tienes que ponerle todos los campos, pero te va a salir 300, te diré. Y vas a tener que revisar uno por uno y hacer tú el mismo filtro, ¿no? Bueno, ya habíamos hablado mucho de PubMed, hablemos de otra base de datos. Ese cielo. Ya. Yo siempre les recomiendo poner ese cielo, búsqueda avanzada y les da directamente el enlace. Y lo mismo. Aquí ya está incluso el operador booleano aquí para que tú te des cuenta que debes separar las palabras, ¿no? Entonces lo mismo, hacemos lo mismo, pero aquí en español, porque estamos en una base de datos que agloba más que todo términos en español, ¿no? Diabetes mellitus y a ver, dislipidemia. No hay. Eso pasa también. No todas las palabras están, por así decirlo, dentro del vocabulario DEX. Bien, por ejemplo, dislipidemia, que es una patología, pero no hay. No, nada que ver. Entonces, a ver, obesidad, ponme. Esto sí hay. Y lo mismo. Aquí puedes filtrarlo por todos los campos, por año de publicación, autor, resumen. Lo mismo, ¿no? Título y abstract si nosotros quisiéramos, pero no es recomendable. No hay muchos artículos. Bueno, vamos a poner la búsqueda de diabetes mellitus and obesidad. Buscar. Ya. Resultados. Me salen 929 resultados. Y aquí tiene sus propios filtros ese cielo, que son casi iguales a los de PubMed, pero no tan iguales. Ya, para empezar, ¿qué filtros tenemos? Aquí incluso ya lo clasifica por países, ¿no? Por la región de donde proviene el artículo. Me dice que hay 182 artículos de Cuba, 130 de España, 91 de México. Salud Pública no es un país, pero bueno. Hay 49 de Brasil. A ver, de Bolivia hay 17. A ver, voy a poner a mi país. Si yo quisiera solo artículos de diabetes mellitus y obesidad que hayan sido, o bien, más que todo, publicados en revistas científicas de Bolivia, a ver, vamos a poner filtrar. Se ha reducido a 17 porque eso me decía, ¿no? Bolivia tenía 17, ok. Ahora, incluso ya lo clasifica por revistas. Me estaba diciendo, en la revista Gaceta Médica hay 4, en la revista Cuadernos hay 3. 1, muy bien. Idioma. Los 17 artículos de aquí son en idioma español, ninguno es en inglés. Los años de publicación, lo mismo. Me aparece en orden, está un poco desordenado lo que veo a mí. No está tan, o sea, aquí veo que 2007, podría decir que es el artículo más antiguo de estos, pero aquí veo el 2006. Esto debería ser arriba y así, ¿no? Para estar correlacionado, así en orden. Hay uno del 2025, podemos decir que es el más actual. Y bueno, selecciono los años, tiqueo, si digamos igual, quisiera solo de los 5 últimos años, 2025, 2023, 2021, no, y el 2022. Áreas temáticas. Aquí me dice que ciencias de la salud, que más que todo va a ser medicina, hay 17 artículos, pero de ciencias biológicas hay 4. Habría que leer eso, tal vez pueden ser revistas de biología, no sé, etc. Después, aquí ya también lo divide por términos de ECOMESH, ¿no? Sí, health, que involucra la palabra health, salud, 4, social 3, anatomía 2. No les recomiendo poner esto un poco, lo puede filtrar mucho. Citable y no citable. Los 17 artículos aquí sí son citables. Y aquí también, y esto.
tipo de literatura o tipo de artículo. Me informa que uno de estos 17 es un reporte de caso y 16 son artículos originales, por así decirlo, ¿no? Entonces, digamos, no, yo no quiero excluir al reporte de caso, solo selecciono artículo. Ya he seleccionado los años, no voy a seleccionar de qué revista quiero específicamente, porque, qué sé yo, digamos, no conozco ninguna de las revistas, entonces, o sea, a esto va, que digamos, aquí voy a decir revista de odontología, ¿no? De dentistas. Nada que ver, digamos, yo digo, tal vez solo va a hablar de obesidad y diabetes, pero va a hablar más que todo de dientes, va a hablar de caries, qué sé yo. No viene a mi caso de mi estudio de investigación de medicina, entonces lo excluyo, ¿no? Pero en este caso creo que no conozco todas las revistas, ya, filtrada. Resultados, 5. Y me aparece los 5, lo mismo, voy aquí, es un artículo original, ¿ven? Es un artículo original porque habíamos seleccionado en este filtro que decía artículo. Y le doy clic aquí y ya me da el artículo para descargar. Y ya, eso es respecto a ese cielo. Tiene esos filtros, lo mismo hay que poner las mismas palabras. Y qué sé yo, si digamos estoy buscando diabetes mellitus y obesidad, pero quiero algo más específico, no sé, estaba buscando diabetes mellitus, obesidad y hipertensión, que ya habíamos buscado el término DEX, pero ya digamos hipertensión pulmonar, por alguna razón he relacionado esos términos. Buscar. Peor. Al hacer eso me encontró 0. Porque incluso los filtros están activados. Ojo, tal vez por eso es. O sea, tal vez hay un artículo con esos 3 términos, pero es bien antiguo. Nada que ver, de 2010, qué sé yo. Y he puesto estos años, entonces pongo limpiar. ¿Ve? Aparece ahora sí 9 resultados. Si elimino el filtro de los años, me aparece que hay 6 en México, 1 en Brasil, 1 en Bolivia, 1 en Argentina, de tales revistas y demás, ¿no? Y me dice que 8 son artículos originales y 1 artículo es de revisión. Eso respecto a la base de datos ese cielo, así se manejan sus filtros. Ahora vayamos a otra base de datos. Vámonos a Redalic. Que Redalic es igual una base de datos que más que todo vamos a poder encontrar artículos que son de Latinoamérica. Eso es a lo que quiero un poco que se vayan. O sea, pues, por eso, si digamos yo estoy haciendo una investigación específica de un país latinoamericano, Bolivia, Ecuador, hay probabilidades de que las revistas que son de esos países no estén indexadas a PubMed. O sea, PubMed no les acepta esa revista porque tiene que cumplir una serie de requisitos de que deben ser pura publicaciones originales o debe ser frecuente los volúmenes que publican y X razones, o pagar, incluso pagar para que sus artículos estén indexados a tal base de datos. Y muchas veces, por si quieren encontrar de países de Latinoamérica, no hay a veces en PubMed. Tú dices, ¿en serio en mi país no se ha investigado nada en tantos años? Pues no, a veces puede estar en otro lado. Entonces, como habíamos visto en ese cielo, alberga artículos de Latinoamérica, en Redalic también. Ya, ahora me aparece, entramos a la página, me aparece esto. Ya, lo clasifica incluso por autores, revistas, pero no les recomiendo. Primero por artículos. Vámonos lo mismo al... a ver, ya, jugaremos con hipertensión pulmonar.
Ya. Pero le ponemos algo más. Averiano, diabetes mellitus, otra cosa. Si quisiera pacientes, no creo que haya población infantil, pero a ver. Técnicamente voy a poner niños. Se me va a aparecer children o algo. Niños con discapacidad, detectar niños, hijos adultos, mortalidad del niño, niños huérfanos, niños. Niño, técnicamente niño es un término DEX, entonces ya. Ya, ahora sí. Por alguna razón hemos relacionado hipertensión pulmonar y niño, ¿no? Los términos DEX. Ahora, ¿qué filtros tengo? Igual, por años. Me parece que hay uno del 2026, 33 del 2025. El más antiguo va a ser de 1989. Hay un hito. Entonces yo igual tengo que tiquear aquí, ¿no? Quiero de los últimos 5 años y hasta el 2020 le acepto y ya. Idioma. Miren, aquí hay 6.399 artículos en español, porque en esta base de datos más que todo alberga, recolecta de revistas de Latinoamérica que están en idioma español, entonces por eso hay harto. En inglés solo hay 84, ¿no? Entonces por eso aquí es donde más que todo vamos a encontrar artículos de los países de Latinoamérica, nuestros países. Selecciono idioma español, porque qué sé yo, solo quiero artículos en español. La disciplina, hay relacionados a revistas médicas de medicina, hay 3.789, a multidisciplinares de ciencias sociales, yo qué sé yo, incluso de historia, me va a aparecer de otras revistas que no son afines a ciencias de la salud, qué sé yo, hablarán de hipertensión pulmonar y niño de economía, qué sé yo, nada que ver, pero con salud, digamos, en el artículo no va a hablar nada. Entonces, para hacer un poco el filtro, porque incluso hay de ingeniería, arte, entonces, digamos, yo solo le selecciono medicina y salud. Solo quiero que de esas revistas me extraigas los artículos, porque lo demás no es mi campo. País, hay de más que todos los países de Latinoamérica, Colombia, México, Cuba, Costa Rica, aquí está mi país, Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador. Digamos, si solo quisiera buscar de Ecuador y Bolivia, aplicar filtros. Aquí está. Me parece que en total hay 21 artículos. Dice 1 de 10, o sea, aquí me va a mostrar solo 10, le tengo que dar en siguiente página para que me muestre los otros 10 y en total son 21. ¿No? Haciendo el filtro de años y del país. Y ya. Nada, lo mismo, igual ingresamos a tal artículo que queramos ver. Muchas veces Redalic lo muestra de esta forma, como lo ven, ¿no? De forma horizontal, como si fuera un tríptico, un visual abstract. Pero, qué sé yo, yo no estoy acostumbrado a ver así, entonces quiero en el formato convencional. Está cargando. Y ya, aquí está el manuscrito publicado en la revista. Esto es lo que qué sé yo, en la forma que, digamos, hacemos la lectura. Y ya, entonces pasemos a la otra base de datos que va a ser Lilacs.
Muy bien. Aquí LILACS. ¿Qué significa LILACS? Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. Lo mismo, ponemos en búsqueda avanzada y te selecciona como habíamos visto en campos, ¿no? Si tú quieres buscar en el título, resumen o por autores, por el país, pero muchas veces no les recomiendo eso porque no te da los resultados que tú esperas, lo filtra mal. Entonces vamos a ver si hipertensión maligna. Ya, aquí me aparece, el LILACS lo divide en dos. Dice, hay como, por así decirlo, una versión de paga, colección LILACS Plus y colección completa gratuita, ¿no? Entonces, los filtros que tiene, texto completo. Hay 275 en texto completo. ¿De qué bases de datos vienen? Del propio LILACS, de Medline y otros que desconozco. Aquí también lo divide por palabras clave, ¿no? Hipertensión maligna, neoplasias, qué palabras ha encontrado, los tipos de estudio. Aquí incluso tiene otra clasificación. Lo clasifica como un estudio de tamizaje, un estudio de pronóstico, una revisión de la literatura, un estudio de etiología. Si se dan cuenta, en cada base de datos, en sus filtros de tipo de estudio varían, ¿no? Como habíamos visto, el PubMed tenía, pues, lo dividía incluso los ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, había de biografía, el idioma y el filtro de años. No, los últimos 5 años, solo en español, los tipos de estudio, qué sé yo, solo quiero artículos de revisión de literatura, que básicamente debería ser artículos de revisión narrativa, o no sé si englobará más aquí los artículos de revisión sistemáticas, vamos a ver. Las palabras claves, qué sé yo, solo de hipertensión maligna. Ningún documento coincide con tu búsqueda. Ni en la colección Plus, ni en la colección completa. Entonces hay que arreglar el filtro. Tal vez esto lo arreglo. A ver, hipertensión completa, digo texto completo, ya, porque quiero leer, ya no voy a poner ninguna palabra como está clasificando aquí. Quiero, digamos, solo artículos de revisión de literatura en español, ya de los últimos 10 años. Hay 9 en la colección completa y en el LILACS Plus hay 7. Y bueno, lo mismo, ingresan a el artículo, te da los links y ya. Y bueno, yo creo que eso sería, eso sería todo. Ya hemos visto todas las bases de datos. Entonces, presto para sus preguntas si alguien tiene alguna duda y demás. Y gracias por su atención. Sí, justamente tenemos una pregunta en el chat. Nos preguntaba Javier Revelo, Doc, ¿cómo podría buscar un artículo sobre trastorno de identidad disociativo? Solo encontré case reports y quería más sobre fisiología o fisiopatología. Ya, ahí voy a descompartir mi pantalla. Ya. Trastorno de identidad disociativo. Bueno, vamos a buscar si primero es un término DEX.
Ya. Sí, es un término DEX, ¿no? Trastorno disociativo de identidad. Entonces lo copiamos. No, Lilacs no es muy fiable, no creo que haya nada aquí. Ya. Ya. Si pongo el término. Ah, pero ¿qué era la pregunta? Que no había. A ver, dice. Solo encontré case reports. Ah, ya, ya. Entonces tendríamos que buscar otro tipo de artículos, ¿no? Unos artículos originales o revisiones. Si nosotros buscamos en Lilacs con el término DEX, pues me aparece que hay en Lilacs Plus hay 22 y en la colección completa hay 235. Bueno, me aparece varios estudios. Ahora, ¿quieres relacionarlo con la fisiopatología? Eso creo que era la duda. Sí, fisiología, fisiopatología. Ya, entonces, fisiología es un DEX, que yo me acuerdo. Sí. A ver, fisiopato más creo que era. Sí. No, a ver, con acento. Fisiopatología no es un término DEX, solo me da fisiología. Bueno. En la colección Plus no hay nada, pero en la colección completa me parece 35 artículos. Es un ese texto completo para que podamos revisar. En idioma alemán incluso me parece. Ya no voy a filtrar los años, qué sé yo. Aquí está todo en inglés, ¿no? Entonces yo no voy a... O sea, quiero leer el título. Entonces dice, precisamente estoy realizando presión de trastorno. No hay evidencia de diferencia de identidades. 2025, es muy reciente. Amnesia de identidad. Un metaanálisis, resolución de amnesia, trastorno de identidad neurobiológico. Aquí creo que debería hablar fisiología. Que está. Ay, ay no. Bueno, está bien, está bien. Ver PDF, pensé que era de paga. Bueno, está todo en inglés. No sé si yo he puesto el filtro de español. Ah, con razón. Bueno, aquí me ha salido un artículo de revisión en inglés donde supuestamente debería hablar del trastorno disociativo de identidad y debería hablar de su fisiología. Y más que todo yo me he guiado porque habla del neurobiológico, ¿no? Teníamos que traducirlo, pero quiero ahorita para fines prácticos el artículo en español que me ha salido. A ver, texto completo. Ya, a ver, cuando ustedes están en un PDF en Google Chrome, bueno, yo uso Google Chrome casi siempre, entonces hay un truquito que es apretan en su teclado Control F y les aparece un buscador de palabras, ¿no? Entonces, no hay la palabra fisiología, entonces, a ver, pero debe hablar de trastorno disociativo. Es que tiene un título bien raro, de la respuesta a la locura como respuesta. Está. Me encuentro tres. Uno en el abstract, trastorno disociativo. Inicialmente se planteó el diagnóstico diferencial en un trastorno psicótico debut o trastorno disociativo.
y en la bibliografía, ¿no? Mira, o sea, aquí, como les había comentado, creo a veces eso es lo que pasa cuando poníamos en todos los campos, que la palabra puede aparecer en la bibliografía. O sea, todo el artículo puede hablar de otra cosa, nada que ver de lo que he puesto, pero ¿dónde está la palabra? Pues que le he puesto al buscador que me busque esa palabra y aparece en la bibliografía. Entonces, bueno, habría que leerlo y a ver si habla sobre fisiología, fisiopatología. Eso en un aspecto de LILACS, a ver, otra base de datos más confiable, más amplia. Yo creo que en el PubMed pues, va a aparecer. Estamos en un trastorno disociativo de identidad. En inglés es Dissociative Identity Disorder. Ese es su término mesh. Lo buscamos. Y está mi filtro aplicado. Fisiología. Yeah. Aunque ya me está dando como que, o sea, solo poner el término, me aparece que solo hay 3. Pero obvio, está el filtro de solo artículos originales. Entonces, a ver, lo voy a seleccionar los metaanálisis más. No, igual solo me aparece 3. Visiones sistemáticas. Pucha, creo que los años son el problema, porque en los años me parece que hay antiguos, del 2018, 2014 hay un hito de todos. Y ahora sí tengo 5. Y si quisiera especificarlo, ¿no? Que solo fisiología. No, este era el término en inglés. Ya. Listo. Ya, no me aparece como... No me aparece cuando agregamos el mesh de fisiología más. Entonces me aparece 5 artículos que yo tendría que leerlo. Y creo que son artículos originales, no son solo reportes de caso. Entonces yo creo que sí, pero debe estar en inglés. Habría que leerlo. Sí. ¿Qué dice? Hay más comentarios. Mi dificultad es encontrar artículos de menos de 5 años de antigüedad. Bueno, como habíamos puesto, el filtro estaba, creo, de igual. 5. O sea, hay 3. Hay 3 artículos que son de texto completo gratuito. Ahora, si yo desaparezco esto, según me va a aparecer un poco más. Mejor borraré el tipo de artículos o filtro. Esto tal vez lo está... ¿dónde está? Basta. Muchas veces sabe ver aquí un botoncito de restablecer, pero creo que no hay. Entonces tengo que desactivar todo. Ya, ahora sí tengo 14. 14, que ojo, yo he desactivado el texto completo gratuito, así que es probable que encuentre un artículo, pero me pida suscribirme a su base, a su página, ¿no? El Sevier, etcétera. 15 artículos gratuitos. Trastorno de identidad disociativa en escuelas, parte 1. Está libre, sí, aquí enlaces de texto completo gratis. Y aquí está. Rayos. Solo el abstract es gratis. Hay que pagar para todo el texto completo.
Bueno, es buscar, ¿no? Con los filtros, pero les había recomendado que no es bueno filtrar todo. O sea, aparecen muchas opciones, ¿no? Lo que yo sí recomiendo filtrar es los años, así para que eso es un buen filtro. Texto completo, texto gratis, eso también es un buen filtro. El tipo de artículo, bueno, esto más que todo si están haciendo revisiones sistemáticas, porque saben que ahí deben incluir solo artículos originales, entonces sí es un buen marcar, ¿no? Pero ya les había comentado ahí todo esto, entonces yo tengo como o sea, yo ya sé qué artículos son los originales. El idioma y eso, entonces es buscar. ¿Dónde está? Sí. Uh-huh. Listo, muchísimas gracias. No, creo que no tenemos más preguntas, de momento. Entonces, bueno, para finalizar, simplemente nada, queremos agradecer profundamente a todos ustedes por su valiosa asistencia y participación en esta jornada académica de ASO Research. Su interés y compromiso en la investigación reflejan el futuro de una medicina más crítica, más humana y basada en evidencia. Finalmente, le recordamos que los criterios de certificación, así como información adicional del evento, serán compartidos a través de nuestras redes sociales, así que sigan por favor a la Asociación Cuenca, especialmente también por WhatsApp e Instagram. Entonces, cualquier novedad les vamos a estar comentando por ahí. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Andrés, también por tu presentación. Creo que ha sido de muchísima y valiosa ayuda para todos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, espero que les sirva y más que todo es poner Muchas gracias.